Muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a Interview, Entrevistas y más, programa producido por el estudio de abogados Rubio Azabache. Le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy, jueves 21 de enero, estamos pues muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes en nuestro segundo programa ya del 2021 y en el número de interviews estamos ya en el 16º interview a través de el Facebook de Rubio Azabache y Abogados. Yo soy Chacha Albán y nuevamente le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos también a los amigos, a todos los seguidores que nos están viendo, no solamente hoy en el programa, sino también en los programas anteriores. El día martes estuvimos también con el abogado Carlos Talledo Manrique hablando pues de un tema muy interesante, ¿no? Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy día vamos a estar dialogando con el doctor Fernando Roca Luna Victoria. Él es especialista en contrataciones públicas y arbitrajes. No sé si Fernando, ¿estás por ahí? A ver si... Hola, Fernando, Chachi, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Prende Buenas noches tu, con prende, todo. pre- prende tu cámara, Fernando. Claro que Ahí sí, está, por Fernando, ¿cómo supuesto. estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Con salud, que es lo principal, creo, ahora en esta época de pandemia. Así es, definitivamente, definitivamente. Agradecemos tu participación esta noche, Fernando. Bueno, para los amigos que recién nos están viendo, el doctor Fernando Roca Luna Victoria, él es el socio fundador de Roca Luna Victoria Abogados y también su estudio está vinculado pues de manera muy estrecha también con el estudio de abogado Rubio Sabachi, con el doctor César Rubio. Y por eso nuevamente te agradecemos por estar presente esta noche, Fernando, para hablar de un tema muy importante con el tema de las contrataciones, ¿no? Públicas sobre todo, ¿no? Entonces el tema de hoy, del interview de hoy jueves 21, es riesgos en las contrataciones públicas. Fernando nos va a estar dialogando un poco sobre este tema y luego vamos a hacerle unas preguntas. Fernando, bueno, te cedo Bien, la palabra.
Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, quiero agradecerte por la invitación, también a mi socio, al estudio Rubio Azabache, y dar un saludo a todas las personas que nos están viendo y que nos estarán viendo también, obviamente, a través del enlace de la grabación. Bien, como bien lo he mencionado, este tema de las contrataciones estatales es un tema bastante importante en la gestión pública, en el aparato estatal, que nos debe interesar no solo a los abogados, no solo a los contadores, economistas, ingenieros. Es un tema que debe prestar bastante interés a todas las personas, a todos los peruanos, porque las contrataciones con el Estado, vamos a contextualizar, ¿ya? Vienen a ser estos medios para que el Estado pueda concretizar esa finalidad pública. Vale decir que son aquellos instrumentos que el Estado utiliza para poder satisfacer la necesidad de las personas, de toda la población. Entonces, ¿por qué es importante realizar una eficiente contratación pública? Porque naturalmente estamos hablando de que el Estado compra no con cualquier dinero, no con cualquier ingreso, está comprando con dinero de todos y cada uno de nosotros, con el orgullo, chasis, con dinero mío y con todas las personas que nos están viendo. Exacto. Porque naturalmente es diferente que de repente una empresa privada compre de repente, no sé, 5 camionetas con su dinero, entonces única y exclusivamente le va a importar a los socios, porque es dinero privado. Pero cosa distinta ocurre con una entidad pública, por ejemplo, con una municipalidad o con un gobierno regional. Bueno, estamos hablando aproximadamente, tenemos 2.940 entidades públicas, entidades contratantes en el Perú. Imagínate, casi 3.000 entidades que compran o bienes o servicios o consultoría de obras o ejecución de obras. Estamos hablando de un presupuesto, fíjate, Chachi, y de todos los amigos que nos están escuchando, de aproximadamente 45.000 millones de soles al año. Ojo ahí, 45.000 millones de soles al año que el Estado peruano gasta en contrataciones estatales. Entonces, hemos dicho que es importantísimo porque todos y cada uno de nosotros solventamos este gasto público. Alguien me puede decir, profesor, o doctor, o Fernando, pero yo no trabajo, entonces a mí no me interesa, yo no aporto, a mí no me descuentan. No, eso no es así. Todos pagamos impuestos. Cuando vamos y compramos a una tienda, pagamos el impuesto general a las ventas. Yo no le puedo decir a la señora, véndame un agua sin IGB porque no trabajo. Eso es imposible. Por lo tanto, es un tema importante que nos debe interesar a todos los ciudadanos. Mira, lamentablemente, esta época de pandemia que nos ha significado, podríamos decir, no sé si un retroceso, pero por lo menos una paralización en ese crecimiento económico que veníamos teniendo. El Estado peruano, fíjate, destina más del 50% del gasto gubernamental en contrataciones estatales. Estamos hablando del 50.7%, lo que significa el 11.6% del PBI, del Producto Bruto Interno. Y entonces es una cantidad bastante importante. Entonces, el Estado, las entidades contratantes, deben de procurar, obviamente, gastar mejor y con menos riesgo. Entonces, se debe gastar con menos riesgo. Y para gastar con menos riesgo, tú tienes que conjugar 3 elementos. Las entidades públicas tienen que buscar, en primer lugar, que exista un buen precio, que exista calidad y adicionalmente a ello, que exista oportunidad. ¿Y por qué es importante estas 3 aristas para poder tener una contratación eficiente? Porque de nada sirve que tú compres o contrates a buen precio y calidad, pero no
lo vas a recibir en forma inmediata cuando tú lo necesitas, porque la necesidad álgida hay que solucionarla. Y el ejemplo lo hemos tenido ahora en el tema de las compras por emergencia. Fíjate, la regla general significa que después de una etapa de actos preparatorios, una entidad va a lanzar su concurso, va a publicar sus bases administrativas y los interesados, los proveedores del Estado, van a participar y concursar en esta lid, ¿no? Para poder, obviamente, acceder a contratar con el Estado. Esa es la regla general, y finalmente firmar contrato y ejecutarlo. Pero en una contratación por emergencia se denominan las contrataciones directas. ¿Por qué directas? Porque se exonera de esta etapa de competitividad. La fase de selección no existe. Porque dada la naturaleza, dada la necesidad, dada la urgencia, como en el caso de la pandemia, las entidades tienen la prerrogativa y facultad de poder contratar de manera directa. Pero lamentablemente, ¿qué hemos tenido? Fíjate, Chachi, en este último año, es decir, desde marzo hasta la actualidad, ha aumentado los casos de corrupción. Eso es una información que le hemos vertido en un artículo que hemos escrito en diciembre, que puede ser publicado a través de este enlace. 700% más casos de corrupción que antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Entonces, lo que debería significar una humanización, ¿correcto? Una humanización del funcionario público o del servidor público, y también, hay que decirlo, de la empresa privada, porque la corrupción, ojo, no solo depende de las entidades públicas. Acá, lamentablemente, se ha generado una situación de una cultura de negocio corrupta. Y una situación de la que nadie quiere hablar, el famoso diezmo. Las empresas corruptas ya tienen dentro de su margen de pérdida o su margen de gasto el 10%. El 10%. Que obviamente forma parte del cohecho, del delito, del contubernio. Pero hasta podríamos decir, en estas empresas corruptas, se ha normalizado esta situación. Entonces, esto es uno de los factores que no nos permite gastar de forma eficiente. Y naturalmente, eso es un riesgo también en la contratación. Pero claro, no es el único elemento. También, aparte de la corrupción, tenemos el tema del desconocimiento, de la falta de capacidad. Y la falta de capacidad, ojo, no solo estamos hablando de que no hay capacidad de los órganos encargados de las contrataciones, es decir, no hay capacidad de repente en la oficina de logística o en la oficina de abastecimiento, no es así, sino hay una falta de conocimiento técnico en las normas desde la elaboración del requerimiento. Explico brevemente para las personas que de repente no manejan ni que me contrataciones. Para que se pueda, o para que una entidad pública pueda contratar, debe previamente existir un requerimiento, es una necesidad. Yo necesito, como oficina, o de repente está dentro de mi proyecto de inversión, poder realizar un proyecto de agua y desagüe, ¿correcto? O tal vez vamos a hacer algo más sencillo. Un requerimiento de repuestos de automóviles. Entonces, por ejemplo, el área de servicios auxiliares realizará el requerimiento, que no es otra cosa que el conjunto de especificaciones técnicas de cómo quiere esos repuestos. Las características. Ojo, no va a detallar la marca, ¿no? Sino va a detallar, obviamente, todos los requisitos, las formas, ¿no es cierto?, de este tipo de bienes. Entonces, desde la elaboración del requerimiento existe también
una falta de capacidad también en la elaboración de los denominados anteriormente los estudios de preinversión. También existen errores. Y estos errores en la elaboración de esos estudios de preinversión van a significar que, o sea, es un arrastre, ¿no? Hay un estudio de preinversión mal elaborado, ¿y qué me va a tener como consecuencia? Un expediente mal hecho, un expediente técnico, que es la base de una obra, de la ejecución de una obra, ¿no es cierto? Porque para que tú abras una obra, una empresa pueda ejecutar una obra, tiene que tener un expediente técnico. Bueno, a no ser que sea bajo la modalidad de concurso-oferta, donde la empresa también elabora el expediente técnico. Vamos acá, estamos en el ejemplo en donde existe un expediente técnico. Pero ¿qué sucede si que el expediente técnico, porque hay famosos expedientes técnicos también que son de gabinete, en donde son un copy-paste del estudio de preinversión? ¿Qué te va a traer como consecuencia? Mal el estudio de preinversión, mal el expediente técnico, tu obra, ¿cómo va a ser? Enclenque, mala, y naturalmente va a existir una controversia entre el contratista y la entidad. Y se va a generar, ¿qué? Los famosos adicionales de obra. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, partidas que no deberían ejecutarse y otras que sí deberían ejecutarse. De repente no ha habido un buen estudio de suelos, me pedían tal vez para realizar, no sé, un canal, una determinada piedra, no sé, hormigón, pero como no, ese hormigón con el paso del agua se corroe rápidamente, lo que no se necesita se necesita una piedra denominada piedra over. Entonces, eso se realiza con estudios de preinversión bueno, con un buen expediente técnico. Entonces, estas situaciones forman parte de todos los factores de riesgos que tienen las entidades que prever. Entonces, cuando existe una política de poder identificar los riesgos en determinada contratación, por ejemplo, riesgos en la elaboración del objeto de contratación, riesgo en la elaboración de la finalidad pública. Cuando se identifican los riesgos, tú vas a poder, naturalmente, adelantarte a una situación que posiblemente pueda ocurrir. Y de repente, obviamente, no ocurre, que sería lo ideal, lo más ventajoso, obviamente, pero no estamos en esa situación, normalmente ocurre. Entonces, ante esa situación es que actualmente se está ya hablando mucho, inclusive hay un proyecto que está trabajando una importante firma académica, en la cual, bueno, no lo puedo mencionar, pero formo parte, me han invitado, y este año están sacando un trabajo importante sobre la gestión de riesgos en las contrataciones públicas en el Perú. Es un trabajo bastante ambicioso que va a significar el poder que una entidad pública pueda adelantarse ante una situación. De repente, el funcionario público, ¿qué sucede si es que de repente quiere contratar por emergencia, pero no regulariza dentro del plazo correspondiente? ¿Qué es lo que va a suceder? Naturalmente, en primer término, va a tener una responsabilidad funcional, que puede ir de la responsabilidad administrativa, con el control gubernamental que realiza la Contraloría General de la República, y lo que naturalmente va a significar una sanción administrativa. Adicionalmente a ello, si se llega a corroborar que existen elementos periféricos en los cuales ha habido tal vez conversaciones, no sé, llegada con el proveedor para permitirle flexibilizar la regularización de estos documentos, entonces podría también ser materia de una investigación por parte de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, todo eso va a ir plasmado en un trabajo para que el funcionario o servidor público pueda prever cuál va a ser su futuro si es que no encamina su conducta dentro de los cánones regulares, ¿no? Eso es, en resumen, el tema de gestión por resultados, el tema de gestión de riesgos, ¿no? Aplicado a las contrataciones del Estado. No sé si tienes alguna pregunta. Ahora,
Fernando, ¿por qué son importantes realizar una buena contratación estatal? Bien, a ver, es una buena pregunta, que podríamos decir, ¿por qué no podemos ser felices con las contrataciones? En realidad, eh, creo que desde el caso Lavallato, lo que ha significado realmente Recontra sonado. un destape de lo débiles que son nuestro sistema de contratación. Entonces, en primer término, creo que hay que hacer ciertas precisiones. Tenemos atomizado nuestro sistema de contrataciones estatales en el Perú. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos aquel del OCE, que es un organismo supervisor de contrataciones con el Estado, que aparentemente podría ser el único y el órgano rector, cosa que no lo es. Únicamente es el órgano rector, no es considerado el órgano, es un órgano supervisor encargado de los contratos de aprovisionamiento, pero tenemos Perú Compras, tenemos el CENARES, que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, tenemos las compras que realizan las Fuerzas Armadas, FONAFE, tenemos las compras especiales de Cualiwarma, adicionalmente las obras por impuestos, que también son contrataciones públicas, la regulación especial para concesiones que ahora están dentro del marco de las asociaciones público-privadas. Entonces, nuestro sistema de contratación pública está atomizado, no tenemos una regulación ordinaria, hay leyes especiales, procedimientos de contrataciones especiales. Perú también tiene su sistema de contratación especial. Entonces, uno de los factores es que existe una polarización o atomización de nuestro sistema de compra. Y es importante, naturalmente, poder tener una gestión eficiente porque va a permitir poder cautelar los recursos. Cautelando los recursos, vamos a gastar de forma eficiente y no vamos a malgastar. Fíjate tú, un dato que lo ha dado la Defensoría del Pueblo, que aproximadamente estamos hablando de el 10% en el año 2018, este trabajo lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, el costo de la corrupción en las contrataciones estatales es aproximadamente, fíjate, y va a ir a la par con el famoso diezmo, el 10% del presupuesto público anual. Es decir, aproximadamente 41.000 millones que del presupuesto, el 10% va para corrupción. Imaginen. Entonces son cifras definitivamente que nos tienen que poder a pensar detenidamente que tenemos que hacer un trabajo frontal contra la corrupción. Hemos dicho, no es el único factor que no nos permite ser felices en las contrataciones. Claro. El tema de la falta de capacitación también es un tema muy importante, que tiene que trabajar más, ¿no? Se tiene que articular. En los últimos años le hemos dado con todo únicamente al sistema de compras, pero eso no es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora, saludo que hay un proyecto de ley que se denomina la Ley de la Cadena de Abastecimiento Público, en el cual se trata de articular no solo la compra pública, sino desde antes, el ¿cierto? O sea, para que tú puedas ser feliz con las contrataciones, tienes que, en primer lugar, tener un trabajo previo para que puedas tener un presupuesto y adicionalmente también puedas prever cuáles son tus necesidades. Luego vas a contratar y no solo la contratación, tienes que también buscar una buena supervisión, tienes que también buscar una buena ejecución y adicionalmente, por ejemplo, en el caso de bienes, tienes que, en algunos casos, tener un buen sistema de almacenamiento. Hace poco, estamos contra el tiempo, hace poco la Contraloría ha informado que ha sancionado a unos funcionarios de salud porque ha habido un mal almacenamiento de vacunas, que no tienen que ver nada con las vacunas contra el COVID, pero hemos perdido mal almacenamiento de estas vacunas de aproximadamente 400.000 soles. Imagínate. Entonces, esto forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. El almacenamiento también, que es muy endeble en nuestro Perú.
alguien se ha puesto a pensar que estamos adquiriendo para el COVID, tenemos que implementar. Entonces, eso se trabaja de forma articulada. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Fernando, ¿puede un enfoque de riesgos en las contrataciones mejorar nuestro sistema? ¿El sistema, obviamente, de contrataciones? Definitivamente. Muy buena pregunta. Yo creo que una gestión de riesgos eficiente lo que va a permitir es, en primer término, identificar cuáles pueden ser los puntos críticos en una contratación. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, los puntos en ejecución de un contrato? Vamos a olvidarnos del tema de corrupción. Vamos a olvidarnos del tema de corrupción por un momento. Vamos a conversar, vamos a poner un ejemplo en la ejecución de un contrato de obra. ¿Correcto? Vamos a hacer un canal. Entonces, un canal ya que va a irrigar muchas hectáreas de terrenos en los cuales hay agricultores. Entonces, naturalmente, para que se pueda revestir este canal, correcto, va a tener que previamente conversarse con los agricultores y decirles, señores agricultores, cuando estemos trabajando en determinado tramo, ¿qué va a tener que pasar? Cortarse el agua. Entonces, esto es un trabajo de prevención, porque si no se hace eso, ¿qué sucede? Tú estás trabajando, cortas, el agricultor 2 días, 3 días no soporta más, ¿y qué hace? Suelta el agua, ¿y qué pasa con tu trabajo? Naturalmente, todo lo que tienes, lo que la empresa viene ejecutando, se pierde, se va al agua. Entonces, ¿para quién va a generar perjuicio económico? Naturalmente, para el Estado. Entonces, va a generar una serie de situaciones, te lo digo por experiencia profesional, ¿no? Que se tiene que prever estas situaciones. ¿Y esto cómo se hace? Justamente en el tema de prevención a través de los riesgos en las contrataciones públicas, que se pueden dar, que tal vez no se ven, que sería lo ideal, pero que posiblemente puede existir esta situación de rompimiento de un contrato normal y que tal vez puede significar o una ampliación de plazo o de repente un tema de adicional de obra y, ¿por qué no decirlo también un tema de resolución de contrato? Entonces, por eso es importante la gestión de riesgos en las contrataciones y que definitivamente va a significar un mejoramiento en nuestras compras, gastar mejor y con menos riesgo, que tiene que ser la visión del Perú. Fernando, la última pregunta, y creo que es lo que le interesa bastante al ciudadano, ¿no? ¿Cuánto pierde el Perú por corrupción en contrataciones? Bien, es una pregunta, creo que has puesto el dedo en la llaga, y realmente a raíz de este escándalo de Lavallato, que ha puesto realmente... que son millones, Fernando, ¿eh? Millones, ¿no? Definitivamente. Nuestro modelo de contratación se ha visto en un punto crítico, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, es totalmente débil. Entonces, precisamente, nuestro sistema debe abordar justamente prevención en estos temas de corrupción. Ya lo hemos mencionado, que la Defensoría del Pueblo, en un último estudio en el año 2018, justamente a raíz de todo esto de corrupción, ha dicho que el Perú pierde 10% del presupuesto anual en temas de corrupción. Y fíjate tú, estamos hablando de que actualmente existen aproximadamente un poco más de 2.100 funcionarios sancionados por el Tribunal Superior de Responsabilidades de la Contraloría General de la República. Entonces, es un dato bastante importante. Y ojo ahí, y eso no es todo. Y tenemos 40.000 procesos judiciales, ojo, 40.000 casos de investigación
por corrupción estamos hablando de todo el país, ¿eh? En todo el país, justamente por un quebrantamiento en el deber funcional en el régimen de contrataciones públicas. 40.000 casos. Entonces, definitivamente perdemos demasiado. Si estimamos que gastamos aproximadamente 45.000 millones, lo que significa, como hemos mencionado, más del 50% de nuestro presupuesto anual, que representa el 11.6% del Producto Bruto Interno, entonces las pérdidas son gravísimas, sinceramente. Por eso que tenemos que tomar conciencia. Claro, y ojo, y no solo el tema de corrupción es un tema del Estado, de servidores públicos, sino hemos dicho, hay que decirlo claramente, hay una política, lamentablemente, de corrupción del mismo empresario. Dice, no, ya tengo destinado mi 10% para ganar una determinada obra, un determinado proyecto. Y eso es así, eso nadie lo dice. Entonces hay que poder decir las cosas para que podamos generar una política de cambio, ¿no? Porque nosotros empezamos a cambiar desde esta concepción, desde estas entrevistas, desde las clases universitarias, etcétera, para poder materializarlo a través de un cambio radical en las entidades públicas. Fernando, muchísimas gracias por tu intervención, ha sido de verdad que muy educativo. Igual agradecemos a cada una de las personas que nos han estado viendo a través del Facebook de Rubio Azabache y Abogados. Bueno, y hemos estado dialogando con el doctor Fernando Roca Luna Victoria. Él es especialista en contrataciones públicas y arbitrajes. Fernando, ¿algo que quieras acotar para finalizar? No, simplemente agradecer la oportunidad para poder conversar de un tema bastante álgido y exhortar a las autoridades, a los encargados de poder realizar las contrataciones públicas, y más en estos tiempos de escasez, en estos tiempos de pandemia, a tomar conciencia, ¿no? Y a poder realizar compras públicas de forma eficiente, a gastar mejor y con menos riesgos. Eso es todo. Fernando, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a cada uno de los amigos que nos han estado viendo nuevamente por el Facebook de Rubio Azabache y Abogados. Hemos estado dialogando acerca de riesgos en las contrataciones públicas. Quiero agradecer también a cada uno de los amigos que nos han estado viendo a través de las redes de Rubio Azabache y Abogados. A ver, un momentito, por favor. Vamos a revisar acá un momento. A ver. Vamos por aquí. Ahora sí. Vamos ahí. Fernando ya se despidió. Agradecemos, como le digo nuevamente, a cada uno de ustedes por habernos estado viendo a través del Facebook de Rubio Azabache y Abogados. Conmigo será hasta la próxima semana. Vamos a tener una invitada especial que ya la hemos tenido el año pasado, también a la psicóloga a la psicóloga Gloria. Ella es, permíteme un momento la doctora Gloria Ortega. Ella va a estar hablando acerca de cómo desarrollar la inteligencia emocional. Así que los esperamos el 25 de enero a las 8 de la noche. Conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan una bonita noche, un buen fin de semana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense. Permiso.